Bueno, buenos días a todos, que Dios les bendiga. Estamos muy contentos con la presencia de cada uno de ustedes en este tiempo de la Escuela Dominical de la Iglesia Hispana de Coral Ridge, que tenemos todos los domingos a las 10. Vamos a comenzar hoy el libro de Daniel, Testimonio, Fidelidad y Revelación. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por lo bueno que tú eres. Prepáranos de mente y corazón para recibir la enseñanza de tu palabra. Úsame a mí como instrumento, sé con cada hermano aquí presente y con todos aquellos que nos pueden ver a través del internet. Todo lo ponemos en tus manos y gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a comenzar hoy este estudio de Daniel. Daniel no solamente habla de profecía, sino que de testimonio y de fidelidad, lo cual nos va a inspirar. Bien. La revelación dada por Dios al profeta Daniel comienza con el imperio de Babilonia y culmina con la implantación del reino eterno de Dios. Imagínense ustedes. Así que comienza con el reino de Babilonia y culmina con la implantación del reino eterno de Dios. Y vamos a ver que en una visión, pues, Daniel pudo ver el regreso de Cristo en una visión. Así que Daniel fue una bendición en su tiempo y fue un profeta de Dios muy fiel. Y entonces este pasaje es un pasaje que se usa mucho como texto en Daniel, que es Daniel 2, 21 y 22, quizás usted lo ha oído, pero habla de el Dios Todopoderoso, que nada sucede si que no esté de acuerdo a su plan eterno. Dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Esa ciencia sí habla de conocimiento. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tiniebla y con él mora la luz. Daniel 2, 21 y 22. O sea, esto revela de que Dios es todopoderoso, de que Dios tiene un plan eterno, que Él es el que quita y pone reyes. Claro, la gente dirá, bueno, esas son las elecciones. No, Dios tiene un propósito con cada rey, con cada presidente, con cada nación. Y eso está demostrado en este libro de Daniel, ¿verdad? Y lo vamos a ver porque vamos a ver aquí en el transcurso del estudio 5 imperios. Los vamos a ver ahora. Y el último imperio, para aquellos que se queden, no la iglesia, va a ser el imperio del anticristo. Y este es en el capítulo 7 es donde él, pues, vio venir al Hijo del Hombre, a Cristo. Y acuérdense que Daniel se escribió hace 2500 años, 2600 años atrás. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. ¿Quién es el hijo de hombre? Cristo. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Ahí sigue el pasaje. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Daniel 7, 13 y 14. Claro, hoy no lo vamos a ver, pero vamos a ver que a Daniel se le profetizó la venida del Mesías y su muerte. Y claro, también su reino milenial y eternal. Así que Daniel fue un gran hombre de Dios, al cual Dios le reveló muchas cosas, aunque tenemos que saber que el libro de Daniel fue un libro sellado, Dios lo determinó así, y después Apocalipsis es un libro abierto. Por eso no podemos entender Daniel sin Apocalipsis, o no podemos entender Apocalipsis sin Daniel. Los dos se complementan, pero los dos son revelaciones dadas por Dios. Bien, vamos a ver la historia personal de Daniel en los capítulos del 1 al 6. Ahí habla de su testimonio, de su fidelidad. En el capítulo 1 él mantiene su andar piadoso. Acuérdense de cuando él fue deportado a Babilonia, él y sus amigos dijeron, no nos vamos a contaminar con la comida del rey, y propuso en su corazón no hacerlo, y Dios le ayudó para hacerlo. Ahora, en el capítulo 2, él interpreta el sueño de la imagen, de aquel sueño que tuvo Nabucodonosor, y que ahí está. Comienza con el imperio babilónico y la visión termina en el reinado del anticristo. Fíjense qué clase de alcance tenía esa visión. Todo eso lo vamos a ir viendo en el estudio de Daniel. Claro, no hoy, pero esto para tener una panorámica de todo lo que vamos a ver. La estatua de oro de Daniel no está presente aquí. Ese es el capítulo 3. Aquella gran estatua de oro que hizo Nabucodonosor, que el que no la adorara iba a ser echado en el horno de fuego. Y acuérdense que aquellos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, no adoraron la imagen y Dios los libró del horno de fuego. Eso demuestra fidelidad y testimonio. Y después, en el capítulo 4, él interpreta el sueño del árbol.
Esos son los 7 años de locura de Nabucodonosor. Y después de los 7 años él reconoció al Dios Todopoderoso a la luz de lo que la Biblia enseña. Eso lo vamos a ver en el capítulo 4. Ahora, en el capítulo 5 interpreta la escritura en la pared. Esa es la derrota del imperio babilónico por los medos persas, y era Belsasar el rey, y apareció aquella imagen escrita con una mano que era la mano de Dios. Mene, mene, tekel upharsin, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Eso está en el capítulo 5. Fíjense todo lo hermoso que contiene el libro de Daniel, que lo vamos a estar viendo en este tiempo de la escuela dominical. En el capítulo 6 mantiene su devoción piadosa y lo mandan al foso de los leones. Acuérdense que ¿por qué lo mandaron al foso de los leones? Porque Daniel oraba 3 veces al día. Y entonces, pues los enemigos de Daniel convencieron a Darío para que se decretara un decreto, y perdonen la redundancia, de que en 30 días nadie orara a ningún otro Dios que no fuera el rey. Y Daniel hubiera podido decir, bueno, son 30 días nada más. No, él siguió orando, como siempre oraba, con las ventanas abiertas, y eso le costó ir al foso de los leones, pero sabemos que Dios lo libró de ella. Así que eso muestra fidelidad y testimonio. Por eso Daniel no solamente es de profecía, sino sirve para la vida cristiana. Y después el ministerio profético de Daniel está en los capítulos del 7 al 12, que los vamos a ir viendo durante todo este estudio con la ayuda del Señor. En el capítulo 7, la visión de las 4 bestias, que son los imperios que van a ver. En el capítulo 2 se revelan los imperios como metales preciosos, y en el capítulo 7 como bestias salvajes. El capítulo 2 es la forma del hombre, que el hombre tenía de ver los imperios, y en el capítulo 7 la forma que tiene Dios de ver los imperios. Todo eso lo vamos a ver, claro, en el transcurso de este estudio en la escuela dominical. En el capítulo 8, la visión del carnero y el macho cabrío. El carnero representaba al imperio medo-persa, y el macho cabrío al imperio griego. El imperio griego venció al imperio medo-persa, y entonces surgió, acuérdense que era el imperio babilónico, medo-persa, después Grecia, y después Roma, y después el imperio del anticristo. Así que eso lo vamos a ver también. Y fíjense todo lo que contiene el libro de Daniel. Qué triste es que muchos ni saben lo que contiene el libro de Daniel. Y después en el capítulo 9 viene su oración de confesión, y viene la revelación de las 70 semanas. Estuvo orando durante 3 semanas, durante 21 días, buscando la dirección de Dios, la protección de Dios, que le revelara. Y entonces ahí viene la profecía que Dios le reveló, que llega hasta el reino eterno de Dios. Así que va a ser maravilloso también. Y después su visión final del futuro está en los capítulos del 10 al 12. El libro de Daniel, hermano, tiene 12 capítulos, es maravilloso, porque como dijimos al principio, tiene testimonio, fidelidad y revelación. Y nos dice, pues, la vida de un hombre de Dios, y al cual Dios le reveló muchas cosas. Vamos a ver los reinos en Daniel. Los jovencitos en la aula de enfrente está el hermano Javier para que les pueda dar clases si quieren estar allá, ¿ok? Si ustedes quieren ir. Bien, perdón la interrupción los que nos ven por el internet. Ahora debemos tener presente que en el libro de Daniel, vamos a ver, se identifican por lo menos 6 reinos diferentes, y vamos a ver cuáles son. Estos reinos que se identifican en el libro de Daniel es Babilonia, la cabeza de oro, y fue del año 606 al año 539, y aparece relatado en el capítulo 2, y después aparece el león con águilas en el capítulo 7, es el mismo imperio babilónico. Por eso cuando estudiamos Daniel vemos que Dios conoce el futuro, pero en todos sus detalles. Qué triste es que eso no se conozca hoy. O sea, Dios conoce el futuro no a grandes rasgos, en detalle, todo lo que va a ocurrir en cada tiempo. Y estamos viviendo precisamente cerca de la venida de Cristo, y muchos pues no están preparados para ello. Ahora, el otro que aparece es el imperio medo-persa del año 539 al 331, y está representado en el capítulo 2 por los brazos y pechos de plata. Pero ese mismo imperio en el capítulo 7 se manifiesta con el oso con 3 costillas, y las 3 costillas eran los 3 reyes que hubo, que estuvieron durante el imperio medo-persa, aunque después se dividió entre Media y Persia, pero era al principio un reino unido. Todo eso lo vamos a explicar
después en su tiempo. Y después viene el reino de Grecia, que fue el que destruyó al imperio medo-persa, del año 331 al 168, y es con los muslos de bronce, ¿verdad? Ahora, y eso está en el capítulo, fíjense cómo los metales van descendiendo. Empieza la cabeza de oro, los pechos de plata y ahora el vientre de bronce. O sea, desde el punto de vista de los metales va descendiendo. ¿Por qué? Porque el hombre ha ido descendiendo en su relación con Dios por su depravación, por su pecado. Y así Dios se lo mostró al rey Nabucodonosor y después nadie lo podía interpretar y Daniel, Dios se lo reveló. Y este mismo de Grecia aparece después como el leopardo con 4 cabezas. Está en el capítulo 7, versículo 6. Y esas 4 cabezas fueron los 4 grandes reyes. Y en esto estuvo también Alejandro el Grande, que estuvieron allí durante el imperio griego. Y después viene Roma con las piedras de hierro del año 168 al 476 después de Cristo. Y eso también está en el capítulo 2. Ya ven cómo fue descendiendo. Acuérdense, el imperio babilónico, cabeza de oro, el imperio medo-persa, pechos de plata, el imperio griego de bronce y ahora el imperio de Roma con 2 piernas de hierro. O sea, fue descendiendo. El hierro no vale igual que el oro, ni la plata vale igual que el oro. O sea, fue descendiendo. Ahora, ¿por qué 2 piernas? Porque después el reino de Roma se dividió en 2 partes. Todo eso está en la historia, no solamente bíblica, sino la historia secular. Pero todo esto fue revelado a Daniel antes que sucediera. Porque Daniel comenzó su ministerio profético durante el imperio de Babilonia. O sea, todavía no había venido el imperio medo-persa, no había venido el imperio griego, no había venido el imperio romano y mucho menos el imperio del anticristo, que ese es el que está para el futuro. Ahora, en el capítulo 7, ese mismo imperio romano se manifiesta como la bestia espantosa, que está en el capítulo 7, y esa es la forma en que Dios ve los imperios. En el capítulo 7 como bestia salvaje, en el capítulo 2 el hombre lo veía como metales preciosos. Y después el otro imperio es el reino del anticristo, el cual va a durar 7 años y los 10 dedos de hierro y de plata. Eso está en el capítulo 2. Ese está para el final. Así que vemos aquí los 6 reinos. Vemos, o los 5 reinos. Vemos el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano y después el imperio del anticristo, que ese es el que está por venir y el mundo está preparado para ello. Ahora, fíjense que los pies es una continuación del imperio romano porque sigue el hierro, pero mezclado con barro. O sea, que todavía tiene menos valor. Algunos creen que eso se refiere a que va a haber imperios más poderosos o países más poderosos que otros, y entonces por eso se manifiesta con los pies de barro y los 10 dedos. Y los 10 dedos, si vamos después, lo vamos a ver en Daniel, en Apocalipsis, son los 10 reyes o los 10 poderes que van a hacer alianza con el anticristo. Hermano, cuando vemos esto así, vemos la claridad de cómo Dios reveló todas las cosas de una forma maravillosa, y estamos hablando de 2700 años atrás. El único imperio que falta de todos estos que fueron mostrados a Daniel es el imperio del anticristo. Ahora, ¿está cerca? Sí. Y acuérdense que el anticristo va a ser destruido por la segunda venida de Cristo y va a implantarse después el reino milenial. Ahora, el cuerno pequeño aparece en el 7-8, es el que aparece en la bestia salvaje, que representa allí al imperio romano, y ese cuerno pequeño representa precisamente al anticristo a la luz de la escritura. Y ahora, muy importante, viene el reino de Cristo milenial y eternal. Allí ven la piedra, allí ven que está la imagen con los pies de barro y de hierro, las piernas de hierro, el vientre de bronce, el pecho de plata y la cabeza de oro. Y vamos a ver que la piedra, que es Cristo, destruye a la imagen completa y la pulveriza. Y eso, a través del estudio, lo vamos a ver es que cuando el anticristo se manifieste, todos estos reinos van a estar representados de una forma extraordinaria y muy clara. Por eso le fue mostrada a Daniel. Pero esa piedra que derriba la imagen no es otro que precisamente Cristo. Y también después vamos a ver allí en el capítulo 7 que la piedra que derriba la imagen, en el capítulo 2, y el anciano de día. La piedra es Cristo, y el anciano de día, ¿quién es? Dios. Cuando uno estudia con la ayuda del Espíritu Santo la profecía, uno ve claro todo lo que ha sucedido.
Y claro, después vino la última revelación, que es Apocalipsis, donde ya fue abierta la revelación, porque el libro de Daniel era sellado, pero después a la luz de la revelación Apocalipsis lo podemos entender. Ahora, esto que dijimos, hay que tener presente que el Imperio Romano nunca ha sido reemplazado por otro imperio mundial. Así que, de alguna forma, y voy a ver si explico esto bien, de alguna forma el Imperio Romano va a estar presente durante el Imperio del Anticristo. Ahora bien, después usted en su casa, esto es una tarea, usted busque el antiguo Imperio Romano y va a ver que coincide casi exacto a lo que es hoy ¿cómo se llama? La Unión Europea. Ahora bien, ¿no se han fijado que la Unión Europea está en un estado decayente? O sea, que cada día pues se degrada más en todo concepto, en los conceptos de principios, y muchos creen que precisamente en ese territorio se va a manifestar el imperio del Anticristo, y eso desciende del Imperio Romano, porque el antiguo Imperio Romano, si usted lo pone con la Unión Europea, casi coinciden casi por lo mismo el mismo territorio. Así que vemos que la profecía es clara, claro, cuando la estudiamos así, con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, de modo que en realidad continúa hasta el ascenso de Cristo en los últimos días. O sea, nosotros creemos que este Imperio Romano es una continuación, la Unión Europea es una continuación del Imperio Romano. Hermano, usted dirá, bueno, pastor, esto no está muy complicado. No, le digo que no. Si lo vemos paso por paso. Acuérdese que comenzamos con la cabeza de oro y llegamos hasta los pies de barro y de hierro. Los pies de barro y de hierro representan el imperio del Anticristo. Los metales fueron descendiendo, porque el hombre ha ido descendiendo, se ha ido degradando, cada día se aleja más de Dios, cada día hay más oposición a Dios, y el mundo no está mejor, cada día está peor. Así que vamos a ver que el imperio de romanos continúa precisamente de una forma actuar durante el ascenso de Anticristo al poder. Ahora vamos a ver que en el capítulo 2 tenemos el punto de vista de las naciones, metales preciosos. Eso lo dijimos hace un rato, pero ahora está en pantalla. Y en el capítulo 7 tenemos el punto de vista divino, bestias peligrosas. Allí tienen las bestias, ¿verdad? El león, el oso, el leopardo y la bestia salvaje. Y el león con alas, eso es el imperio babilónico, el oso, el imperio medo-persa, el leopardo con las alas, las cuatro cabezas, el imperio griego, y la bestia salvaje pertenecía precisamente al imperio romano, y de allí va a salir el anticristo, que es el cuerno pequeño. Ahora vamos a ver algunas notas que son preliminares a Daniel, y sabemos que fue una persona real, por lo que dice Ezequiel 14 y 28, así como Mateo 24 y Hebreos 11. ¿Por qué digo esto? Porque muchos, tristemente, falsos maestros, falsos profetas, y en el tiempo bíblico dudaron de la existencia de Daniel. Porque dijeron, no era posible que él no hubiera vivido antes de que eso hubiera pasado. O sea, que la historia que él dijo, él tenía que haberla vivido después para poder relatarla con tanto detalle. Pero es que se la reveló Dios, porque lo relató con detalle, no de una forma generalizada. Pero entonces Ezequiel lo menciona, Mateo, ¿quién lo menciona? A Cristo en el sermón profético, cuando oigan de la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y en el libro de Hebreos se habla también de Daniel. Así que fue una persona real, porque muchos lo han puesto en duda. Estoy hablando de los gnósticos o la gente que no cree a Dios, la gente que no cree la palabra de Dios, porque fue tan precisa la revelación de Daniel que algunos creen que él vivió después. Pero no fue así, Dios se lo reveló. Dios conoce la historia. Daniel se destaca como uno de los más grandes hombres de la historia judía. O sea, uno de los más grandes profetas de la historia judía. Y fue un hombre que Dios le reveló desde el imperio babilónico hasta el reino eterno de Dios. Y todo por su fidelidad, por su testimonio. Ahora, era un adolescente en el año 605 cuando Nabucodonosor vino a Jerusalén y empezó a conquistar Judá. Cuando él fue llevado a Babilonia, todos los comentaristas, y yo lo creo también, Daniel y sus jóvenes no pasaban quizás de 16, 17, 18 años. De ahí no pasaban. Eran bien jóvenes. Porque ¿qué hacía los imperios cuando conquistaban la tierra? Los mejores jóvenes o las mejores personas se le llevaban para usarlas en su reino. Y entonces ahí está
Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que tienen otros nombres, eso fue lo que les puso él después, pero era un adolescente, o sea, pero Daniel se mantuvo firme. Si usted lee allí en el capítulo 1, que no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver el próximo domingo, cuando él llegó a Babilonia, él propuso en su corazón no contaminarse con todo aquel imperio malvado. Ahora, eso no nos enseña a nosotros, no vivimos en un mundo malvado, tenemos que proponernos no contaminarnos, o sea, vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso digo que el libro de Daniel no solamente es de profecía, es de testimonio y de fidelidad. Ojalá que podamos entender eso. Bien, era la práctica de Babilonia deportar a los mejores ciudadanos, o sea, eso era los que se llevaba. No se llevaba gente vieja ni gente que no pudiera. Eso llevaba a los mejores ciudadanos y en este caso ellos vivían inclusive con una instrucción. Y prepararlos para el servicio en su propio gobierno, o sea, los imperios, en este caso el imperio, se los llevó para que sirvieran en su reino. Eso lo hacían todos los imperios. O sea, lo hizo el imperio egipcio, lo hizo el imperio asirio. Todos los imperios se llevaban lo mejor para instruirlos y para que sirvieran en el imperio que ellos tenían. Y vamos a ver que Daniel vivió durante el reinado de 4 gobernantes. Fíjense qué bendición tuvo: Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro. Así que vivió durante 4 reyes. Nabucodonosor, Belsasar, que fue el último del imperio babilónico, y después Darío y Ciro, que fue con el imperio medo-persa. Ahora, y en 3 reinos diferentes: Babilonia, Media y Persia. ¿Y por qué pongo Media y Persia? Porque después Media y Persia se separaron. Pero en la revelación el imperio estaba unido, el imperio medo-persa. Ahora, algo muy importante, vamos a ver aquí. El nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Porque cuando los judíos en su tiempo, todo el Antiguo Testamento, ponían un nombre, ese nombre tenía que ver en relación con el Dios en quien ellos creían. O sea, había una relación íntima entre el nombre y el Dios en quien creía. Eso también lo hacían los imperios paganos. El nombre que ponían tenían que ver con sus dioses paganos. Pero en este caso estos 3 jóvenes tenían nombres que tenían que ver con el Dios único en el cual creían. Al menos 75 años Daniel fue el fiel testigo o el testigo fiel de Dios en su reino perverso e idolátrico. Así que al menos 75 años Daniel fue el testigo fiel en un reino perverso e idolátrico. Y hasta ahí lo vamos a dejar porque después vamos a continuar el próximo domingo. Hermano, no estamos hablando de 2 días, de 3 días, de 1 año, de 2 años. Estamos hablando que Daniel vivió en medio de un mundo corrupto, perverso, idolátrico, malvado, 75 años y nunca le falló a Dios. Nunca. Vamos a verlo en este estudio, porque fue fiel cuando querían que comiera de la comida del rey que estaba ofrecida a los ídolos. Dijo, no lo vamos a comer, y Dios le guardó. ¿Se acuerdan? Usó ahí el eunuco que Dios lo guardó. Cuando convencieron a Darío para un edicto de que en 30 días no se pudiera adorar a otro Dios que no fuera el rey, Daniel fue fiel y oró con las ventanas abiertas, y eso le costó echar al foso de los leones, pero Dios le liberó. Tenemos también el caso de los 3 jóvenes, de aquella estatua de oro que hizo Nabucodonosor gigantesca, que lo representaba a él, y que el que no la adorara sería echado en el horno de fuego. Y los 3 jóvenes, fíjense, había una multitud, porque era en el campo de Dura, una multitud de miles de personas. Todos se arrodillaron, se inclinaron, pegaron su rostro a tierra, y los únicos 3 que se quedaron en pie, que lo estaba viendo el rey, eran Sadrach, Mesach y Abednego. Y el horno estaba, como decirle, el calor del horno se sentía donde estaba acá el rey. Y ellos dijeron, no vamos a adorar esa estatua. Y sabemos lo que pasó. Dios los liberó. Así que el libro de Daniel, hermano, es maravilloso. Oren, traten de venir a este estudio de la escuela dominical. Es algo extraordinario. No solamente habla de la revelación del reino eterno de Dios, del reino milenial, del regreso de Cristo, del tiempo del anticristo, sino que habla de testimonio, de fidelidad, de obedecer a Dios, de confiar en Dios y de muchas cosas. Que Dios nos bendiga, y ojalá que este estudio, que otros lo puedan ver también por el internet, sea de bendición para todos, y que entendamos que en medio de un mundo corrupto, malvado, tenemos que ser fieles y tenemos que mantenernos puros y santos para agradar a Dios, y para que, como decía Cristo, vivir como luz del mundo
y como sal de la tierra. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias porque hemos podido comenzar este estudio de Daniel en esta escuela dominical. Permite que sea de bendición, tanto para todos los aquí presentes como aquellos que nos pueden ver por el internet. Ayúdanos a serte fieles y a entender que no importa la situación, tú nos vas a guardar y nos vas a cuidar, pero tenemos que permanecer firmes y fieles confiando en tus promesas. Gracias por todo. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, que Dios nos bendiga.